Mira lo que dice la Biblia y quiero compartirlo con ustedes. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 15. El último libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no le adorase. Voy a repetir esto otra vez. Y se le permitió infundir. Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Para no ver los comentarios hasta ahorita. Así que quiero que preste atención a esto. Ok, no estoy viendo los comentarios, lo acabo de borrar. Hasta ahorita. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no le adorase. O sea, estamos hablando de aliento a una imagen, como decir una estatua, va a recobrar vida. Y dice para que hable. El mundo lo va a ver. Para que hable. Y ella va a matar a todo el que no la adore. Lo va a matar. Dice, y hacía que a todos pequeños, grandes y ricos y pobres. Oiga bien. Pequeños, grandes, ricos y pobres, en pocas palabras, grandes, lo máximo. En la tierra, es como decir presidentes, gobernantes, grandes, sacerdotes, curas, lo grande. Ricos, cuando hablamos de ricos estamos hablando millonarios, la gente rica en el deporte, en todo, ricos, en el mundo entero. Dice que la bestia a los pequeños, gente, y usted sabe, a los ricos, a los grandes y a los pobres, a los que están en pobreza, a los libres y a los esclavos, se les pusiese. Ella va a hacer que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente. Voy a repetir, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que van a ser 3 opciones. La marca. ¿Qué marca? O el nombre de la bestia. O sea que va a haber una marca. O el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. Y esta es la época. Dice el verso 1, vi una bestia con 7 cabezas
y un nombre blasfemo. Blasfemo. En el verso 2 dice, en su trono se le dio poder y autoridad. Y en el verso 4, y adoraban al dragón y a la bestia. Cuando miramos el verso 6 habla, el 5, hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. O sea, es un blasfemo. Por eso tú que usted ve que la gente poseída por demonios blasfema. Sí, hay gente con espíritus de locura que blasfeman a Dios. Ese demonio es un blasfemo. Es terrible. Recuerden que los demonios ya no tienen oportunidad. Por eso que usted ven gente con espíritu de locura maldiciendo a Dios. Eso es una evidencia grande de lo que va a pasar en el tiempo final. Y por eso usted ve gente con espíritu de locura o gente bajo los efectos de la cocaína y droga o de la campana, cuando se da un té de campana y usted ve la reacción como un muchacho que yo veo por aquí, que va blasfemando por ahí para abajo. Los nombres que dice de Dios y cómo se expresa de Dios ese demonio en el cuerpo de ese joven. Fíjate que ese joven que veo por ahí, donde yo vivo, este joven, el demonio mantiene su cuerpo activo pero muchas horas en una condición como dice la Biblia, el endemoniado de Gadareno, porque son los efectos de ese sistema de lo que es la droga. Y aquí dice que va a hablar grandes cosas y blasfemias contra Dios. Dice su nombre de su tabernáculo, o sea, la blasfemia va a ser contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y de los que moran en el cielo, de los que están morando en el cielo. O sea, esto va a ocurrir, pero la iglesia, la novia del Señor, no va a estar en la tierra. La iglesia se fue en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él llegue a buscar a su iglesia. Dice la Biblia, voy a repetirlo, dice la Biblia, que se le permitió infundir aliento a la imagen. Bueno, estos son los tiempos del arrebatamiento de la iglesia. Y este es el tiempo que habla la Biblia. Este es el tiempo donde nosotros podemos ver los acontecimientos que dice el libro de San Mateo en el capítulo 24, en el verso 37, donde dice que cuando Él venga va a encontrar a la humanidad como en los días de Noé, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y de fiesta. O sea, va a encontrar al mundo como en los días de Noé, cuando venga Cristo. Esa es la señal. ¿Cómo está el mundo ahora mismo? Como en los días de Noé. Ese capítulo 24 de San Mateo está cumplido de una forma increíble. Cuando leemos, por ejemplo, lo que es el engaño, pues vemos en ese verso 4 que dice, mirad que nadie os engañe. Y ese verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero cuando estamos leyendo el 6 y vamos al 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, habrá peste. O sea, lo que va a pasar es y terremotos por diferentes lugares. Pues entonces estamos viviendo ese mismo momento donde el mundo está experimentando muchos temblores en diferentes partes del mundo,
incluyendo repúblicas, países, ciudades, estados y lo que es el otro mundo. Hemos visto los desastres naturales, en lo que son los terremotos, matando a mucha gente a través de los años. Las guerras y los rumores de guerra se ha visto en la guerra de Vietnam y en otras guerras como la de Pearl Harbor, cuando mataron en Hawái, en Pearl Harbor. Cuando miramos la guerra de los 6 días, cuando miramos los tiempos antiguos, todas esas guerras, pues la Biblia está llena. Ese capítulo 24 de San Mateo está cumplido al pie de la letra. Vete, hermano. Vete a dormir. Vete. Arranca por el cajón de la Biblia. Y la Biblia está llena de, en ese capítulo 24, estamos viviendo los días finales, los tiempos de las señales. Cuando leemos que se levantará nación contra nación, pues estamos viendo esa guerra entre Estados Unidos, Rusia, son potencias nucleares contra Ucrania, naciones, ciudades. Cuando miramos lo que estamos viendo, el hambre, estamos viendo tratando de sobrevivir todo ese público escapando de la guerra. Vemos lo que es la miseria, vemos lo que es el hambre, vemos lo que es el dolor, con lo que está ocurriendo en el África, con lo que está ocurriendo en repúblicas, en lo que es la falta de alimento. Pues entonces estamos viviendo ese tiempo donde la gente está en una crisis económica, en una crisis de alimento, en una crisis que todos quieren la paz, pero no puede haber paz, porque dice que cuando haya paz vendrá destrucción repentina. O sea, en pocas palabras, es como cuando se hagan tratados de paz, que todos estén contentos. Dice que de momento vendrá destrucción repentina. O sea, que va a ser como alguien firmar un tratado de paz. Todos inmediatamente firmen, alguien va a traicionar, va a atacar, va a romper, que es lo que ha estado ocurriendo con los tratados de paz, que firman y luego hay guerra, que es el caso de Ucrania, es el caso de Palestina con Israel, es el caso, ¿verdad?, de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Pero el mundo está de fiesta. Vemos los grandes carnavales mundiales, vemos el deporte que se ha quedado con todo, ¿ves? Vemos lo que es el vicio, vemos lo que es el desenfreno moral a nivel mundial, lo que es lo pornográfico, lo que es Hollywood, lo que es... Cuando miramos ese capítulo 24, lo estamos viviendo al pie de la letra. Principios de dolores. Hay gente ahora mismo experimentando esos principios de dolores. ¿Qué lo crea? La guerra, persecución, el hambre, destrucción. Pues entonces, el anticristo, ese hombre, ya está por ahí, pero no se puede manifestar. Ahora mismo puede ser un niño, puede ser un jovencito ya, puede estar en Siria, como que puede estar en Pakistán, en ese territorio del otro mundo, o en el mismo Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el heridor saldrá ¿de a dónde? De Siria, y herirá en el calcañar a Israel. Pues entonces, ¿dónde están los reyes? El anticristo va a ser un rey. ¿Dónde están los reyes? En Siria, en esos territorios. ¿Cuál es el lugar más atacado, despojado? Siria. Terrible las escenas. Pero vemos a los sirios y sus oficinas frente a Estados Unidos. Allí están las oficinas grandes de ellos, donde está la Casa Blanca. Todo eso le pertenece a los sirios. Pero cuando miramos Estados Unidos dialogando con Siria y miramos cómo son esos lugares,
y lo que dice la Biblia. No me cabe la menor duda que el anticristo, ese espíritu del anticristo, porque la Biblia llama anticristo a los que predican la apostasía. O sea, los que cambian el mensaje y trastornan al revés el mensaje de Dios son demonios, espíritu del anticristo en el cuerpo de ese apóstol, el espíritu del anticristo en el cuerpo de ese profeta. Por eso dice que muchos se manifestarán, muchos anticristos, muchos falsos cristos a nivel del mundo. Un falso Cristo es un anticristo. Pues entonces, ese espíritu del anticristo está en la televisión cristiana. Ese espíritu del anticristo se está manifestando en las emisoras cristianas, con aquellos que han cogido la palabra y la han torcido. ¿Ve? No creyendo en la deidad de Jesús, no creyendo que Cristo es Dios, ¿ve? Negando ese Cristo tan poderoso, negando esa Trinidad, negando al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios. ¿Ve? Hay gente que han querido dividirlos con sus mensajes y muchos dicen que este es el reino, ¿verdad? Y hay tantos y tantos espíritus de errores donde el anticristo tiene la lengua de los predicadores, ha tomado la lengua del cuerpo de las personas, como cuando el diablo se metió por dentro de Pedro. Y son los días que se están viviendo. Tiempo de engaño, tiempo de mentira, tiempo de guerra, tiempo de hambre, tiempo de peste, tiempo de dolores, tiempo, mi hermano, de anticristos, de falsos maestros, falsos profetas, la gente casándose, dándose en casamiento. Y lo que estamos viendo es algo espectacular en la Biblia, cumplido al pie de la letra. Pues entonces, el espíritu del anticristo es real, está por manifestarse, pero la iglesia está aquí y es quien lo aguanta. Ahora, destruido. Sin embargo, eso, cuando llegue la hora de la verdad, va a ser obligado. O sea, lo que está haciendo, que le están poniendo sanciones a Rusia, todo ese tipo de cosas. Fíjate que lo están haciendo para prevalecer lo que es la paz y la democracia. Pero mira lo que dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad. Y ahora mismo la OTAN está reunida por la paz. ¿Ves? Ahora mismo el mundo lo que quiere es paz. ¿Ves? Y ahora el criminal y el asesino es el ruso. Para los efectos del público, de la gente, por lo que están viviendo. Pero recuerden que siempre han habido guerras, batallas grandes. Ahora, si ellos quieren paz, vemos entonces cómo el presidente de Ucrania toca un punto importante de la venida de Cristo sin él darse cuenta. Y es que él dice que hay que luchar por la paz. Y él dijo que el presidente o el hombre que quiera ser un líder del mundo tiene que ser un hombre de paz. Qué brutal le quedó eso. Tiene que ser un hombre de paz. Hay cosas que están pasando en el mundo. Hay expresiones importantes en estas reuniones mundiales donde el mundo, los ojos están puestos en lo que está pasando en Ucrania. Pues están pasando cosas proféticas, alertas de un 911 para la iglesia. El de Ucrania dice que el líder mundial tiene que ser un hombre de paz. El anticristo viene disfrazado como un hombre para resolver el problema, un hombre político, un hombre religioso, un hombre militar, un hombre que simplemente es un gobernante, presidente, un rey. Tiene que tener esas cualidades. Un político, un militar, un hombre de paz, un hombre que viene a restablecer lo que es la economía a nivel mundial y la seguridad. Pero dice que cuando haya paz y seguridad, vendrá
destrucción repentina. Pues entonces el mundo por televisión, en el adelanto que vio Daniel, cuando Daniel dijo y habló de este adelanto en el libro de Daniel, que estaba hablando que vio aves gigantes volando, eran aviones lo que él estaba viendo, pero no conocía que eran aviones, para aquella época no existían, él estaba viendo aves gigantes. O sea, hoy cuando miramos que dice que en el último tiempo la gente va a estar yendo y viniendo, ¿ves? Y que no van a saber para dónde ir o venir, es lo que estamos viendo en el mundo. Lo que la Biblia dice es lo que estamos viviendo. El hombre va y viene y no sabe qué quiere. Cuando miramos lo que dice la Biblia para este tiempo final, que cada hombre tendrá 7 mujeres, cada hombre, porque no habrán hombres. Cuando miramos las guerras, cuando miramos lo que está pasando en Ucrania, lo que estamos viendo son mujeres con niños sobreviviendo, porque sus maridos los han matado en la guerra. Cuando miramos la droga, ha matado a miles y a cientos de miles de personas en el mundo, que son especialmente varones. Mujeres, pero pocas, pero hombres eliminados. Cuando miramos el homosexualismo, es que está a todo su gendel y a nivel, pues entonces estamos viendo una escasez de hombres en el mundo. Donde la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, donde están hablando a nivel científico de la escasez, de cómo el hombre está muriendo, cómo el hombre muere primero y la mujer perdura. Pues entonces, todo esto es un hecho. Dice que el sol se calentará. Dice que para el tiempo final el sol calentará al hombre y el hombre, la calor será terrible. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viendo que el mundo, el clima ha cambiado. El clima está contaminado y estamos viendo que el sol está calentando mucho más. Estamos viendo que los huracanes son más poderosos. Estamos viendo, mi hermano, que el mundo ha cambiado. Pues entonces la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. Estamos viviendo esos días. Tiempo de señales como las que se están viendo en el Medio Oriente. Señales en el cielo que ustedes las están viendo por Facebook. Cuando usted está mirando lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando miramos al presidente de Ucrania diciendo que se hace falta un líder de paz, que el líder mundial tiene que ser un hombre de paz, está mandando un mensaje al mundo cuando todo el mundo se paró, se puso de pie aplaudiéndolo, cuando él dijo que un líder. ¿Quién es ese líder? ¿Dónde está ese líder? Bueno, están habiendo reuniones ahora mismo, reuniones en la OTAN con gente importante, están habiendo reuniones en el Medio Oriente con gente importante, de gente que quiere la paz, el desarme de las almas nucleares. El espíritu del anticristo comenzó en la serie donde están blasfemando a Dios. Hay una serie que se llama de Netflix, Beyond. Si usted ve esa serie, yo le recomiendo que ni la vea. Cuando usted ve esa serie, cuando tú ves los cortes, están blasfemando a Dios. Cuando tú ves Los Sopranos, en su vocabulario, esa serie de Netflix, están blasfemando al cielo. Eso está, mi hermano, lo que yo le estoy hablando es una realidad. Cuando tú miras muchas de las series, eso es asqueroso, tú no las puedes ver. Comediantes en Puerto Rico le faltaron el respeto a Dios, están bajo tierra. Cuando tú miras la blasfemia de la gente loca en las carreteras, cuando se dirigen a Dios, es asqueroso, es sucio. Cuando tú miras, cuando tú observas el mundo y tú miras las leyes aprobando el aborto, aprobando el homosexualismo, hombre con hombre, casándose mujer con mujer, el mundo vive como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en los días de Sodoma y Gomorra? Fue en el capítulo 19 de Génesis, fue una destrucción total. Se fueron los niños completos, se fueron los ancianos. Dios los eliminó a todos. ¿Qué pasó, mi hermano, en los días de Noé en el capítulo 6 de Génesis? Bueno, dice la Biblia que se fueron todos a ajuste, menos esa familia de Noé que halló gracia ante los ojos de Dios. El mundo entero fue eliminado. El mundo entero se fueron, los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, todo el mundo se fue. Porque cuando el juicio de Dios cae, se lleva a todo aquel que no está preparado. Entonces,
vemos que los juicios de Dios, como cuando Acán robó, que lo mataron con él y toda la familia, como en los tiempos cuando se abrió la boca de la tierra en Moisés en aquella época, cuando ellos querían ser como Moisés, se fueron los hijos, se fueron los nenes, se fueron los babies, se fueron los viejos, todo el mundo. La boca se abrió y Dios los envió vivos al infierno. Pues entonces, cuando miramos en la santería, en la hechicería, en la brujería, en los paleros, que cogen los niños y los ungen en el santerismo, los bautizan, se van a perder, no se van a salvar, hermano. O sea, cuando miramos a quienes se los entregan la familia, se los entregan a Obatala, se los entregan a Changó. Por eso es importante, sumamente importante, que los niños se los presentemos a Dios. Las madres tienen que buscar la forma de coger a sus niños y decirle: Señor, vengo a presentarlo en un templo, para que a ese niño se presente en un altar ante Dios. Tú tienes que presentarle aún en tu habitación tu niño a Dios. Cuando tenga oportunidad, cargarlo al hombro, si no lo has hecho todavía. Señor, te entrego mi hijo en tus manos, te pertenece, y ungirlo, para que ese niño sea sellado para Cristo. Mi hermano, cuando miramos lo que está ocurriendo, pues entonces dice la Biblia, que lo que va a ocurrir en aquella época es terrible. Dice que viene un día como ese ninguno sobre la faz de la tierra. La Biblia presenta ese día como el día grande de Jehová. Ese es el día del arrebatamiento. El día grande de Jehová. Dice que los lamentos, el lloro, el crujir de dientes, dice que eso va a ser terrible. La gente va a estar angustiada. Los cristianos, dice que cuando se quede la iglesia, yo que experimenté eso, una revelación, yo no quiero ni hablar ni de eso porque hasta me asusto. Porque es que yo viví eso en una revelación que yo quería que Dios me la diera, donde yo me quedé. Eso fue horrible, eso no hay palabra, eso es como si Dios no existiera. Es como esa presencia que ahora mismo tú sientes, tú no la vas a sentir. Ese aliento de vida tú no lo vas a sentir. Es algo tan feo, es algo tan horrible que yo no sé ni cómo explicártelo, porque yo lo viví. Yo me levanté gritando de la cama. A mí me tuvieron que ministrar a las 3 de la mañana, pastores llamándome por teléfono, porque yo me quedé con la casa, porque yo experimenté algo tan horrible. O sea, Dios me permitió experimentar Dios no viviendo en la tierra. Mire cómo le estoy hablando, Dios no viviendo en la tierra. Hermano, yo no quiero hablar de eso, porque es que no es lo mismo decirlo que vivirlo. Porque yo le oré a Dios en un retiro para que Dios me lo mostrara, y Dios me dio la experiencia. Entonces, yo que ya tengo esa experiencia, que yo vi lo que ocurrió, vi los muertos en Cristo que resucitaron, yo vi cómo la iglesia se quedaba casi completa de gente, casi nadie se salvaba, Señor, y yo vi cómo había caos, la gente gritando, madres que no aparecían, niños que desaparecieron. Era algo horrible. Dice que van a haber 3 años y medio de supuesta paz. La iglesia va a estar en las bodas del Cordero, dice la Biblia en el libro Apocalipsis. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Los que se vayan, los que estén inscritos en el libro de la vida, aquellos que aceptaron a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y procuraron salvarse. Dice que estarán en el cielo, en una boda de 7 años. ¿Qué clase de fiestón? 7 años de boda con Jesús en el cielo. Dice que los muertos resucitarán primero. Dice que con voz de arcángel, con voz de trompeta, terrible. Dice que sonará. Wow, es la misma boca del Cristo de la gloria. Va a levantar a los que lo están esperando. Esa trompeta no la van a oír los impíos. Ese llamado no lo van a oír los pecadores. Y los impíos son los cristianos fríos y los que hacen obras de maldad. Esa trompeta no la van a oír los gobernantes ni los presidentes, los idólatras, los ricos que han vivido su vida en el deleite sin Dios. No la van a oír los narcos, los sicarios. Esa trompeta no la van a oír los homosexuales, no la van a oír las lesbianas, no la van a oír
los santeros, ni los curanderos, ni los idólatras. Eso va a ser algo terrible. Solamente la van a oír aquellos que tienen la presencia del Espíritu Santo. Como dice Efesios 4:30, el apóstol Pablo hablando a Efesios, que le dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por la cual fuiste sellado para el día de la venida de Cristo. Hermano, va a ser un caos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Guerras. Amenazas de que para los sitios productivos, hambre. Estamos oyendo la palabra crisis y hambre. Cuando miramos a otros lugares, vemos gente muriéndose porque no hay comida. El mundo se tambalea. La naturaleza gime con parto de dolor. Qué terrible. Dice la Biblia que en los últimos tiempos ella va a gemir con parto de dolor. O sea que la tierra está llorando, gimiendo. El pecado la ha contaminado. El hombre ha ensuciado la tierra. Mira qué cosa terrible. Yo estoy hablando aquí la verdad. Yo estoy haciendo un autoanálisis de lo que hemos vivido y de lo que está por ocurrir. La gente no se crea que Puerto Rico va a seguir fiestando todos estos años. Que nadie se crea ese embuste. Que nadie se crea que esto va a seguir aquí con panderos y flautas. No, se va a acabar el vino. Se van a acabar las uvas. Esas vacas gordas que por años han estado en Puerto Rico. Y esas bendiciones tan monumentales que ha tenido aquí este país. Estamos a punto de experimentar un México bajo las ruinas de terremoto. Un Cuba bajo lo que es el atraso. Un Venezuela con lo que es la miseria en las comidas. Estamos a punto de experimentar algo sumamente feo en el mundo y sobre todo en Puerto Rico. Por eso es bien importante lo que dice la Biblia. Vanidad de todo es vanidad. Dice que el viento sale del norte y vuelve a su lugar, dando la vuelta al mundo. Cuando miramos la Biblia y dice que el estudio es fatiga de la carne, y donde está hablando que el hombre, todo lo que hace, otro termina obteniéndolo. El materialismo ha arropado la iglesia, ha arropado al mundo, pero el que se ha dado para el Señor y siendo bendecido a la misma vez, pero se ha dado para el Señor, no ha cambiado el materialismo por Dios. O sea, Dios lo ha bendecido, pero no se ha contaminado. Como Jabes, que le dijo a Dios: Señor, yo te pido que tu mano esté conmigo, pero que yo no me dañe. Que ensanchen mi territorio, pero que yo no me dañe. Y Dios se lo concedió. Y él no se dañó, Jabes. Pues, si Noé no se contaminó, Abraham con sus riquezas tampoco. O entonces hay gente que pueden vivir en la prosperidad sin dañarse. Claro que sí. Y hay aquellos que pueden tener mucho pero no quieren, como Eliseo. Le ofrecen las cosas pero no las quiere. Se queda tranquilo en su llamado y su ministerio. Bueno, pues el tiempo que nosotros tenemos hay que aprovecharlo. Los días. Y lo que Dios nos ponga en las manos: hogares, casas, carros, ponerlo a la disposición de Dios. No enamorarnos del carro, no enamorarnos de un apartamento, no enamorarnos de una casa. Sí hacen falta, todo hace falta, pero no tenerlo como una prioridad, primero que a Dios. Sino que todo eso entendamos que es una gracia. Es lo que se llama una añadidura que Dios nos está dando para disfrutarlo.
para que lo disfrutemos, para que aprovechemos su bendición en la tierra. Pero creo que este es el momento de acordarnos de que sí, la iglesia se va. Mateo capítulo 25, mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 25. Por eso es bueno que usted la estudie. Tiene que estudiarla y aprendérsela de memoria si puede. Capítulos importantes como este. Mira lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ese es el verso 1. Que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. El 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El 3. Pero las insensatas tenían sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. El 4. Cuando leemos el 5, leemos el 6, leemos el 7, estamos viendo a una pidiendo el aceite a la otra. Y aquella la están mandando donde compran. Mientras iban de compra, vino el novio. Y no pudieron entrar a la fiesta. Cuando Cristo está hablando de la boda, en otro capítulo, dice que en esa parábola, que el que se iba a casar mandó cartas, invitaciones al trabajador, a la persona importante, pero ninguno pudieron. Y entonces lo que hizo fue que buscó a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, al paralítico, y los invitó a la fiesta. Cuando miramos esa parábola y vemos la parábola de las 10 vírgenes, estamos viendo que entonces lo que Cristo habló en el Nuevo Testamento, cuando Él dijo que los hijos del reino no se sentarán en la silla, está hablando de la iglesia. Los que dicen que se van, los que dicen que son cristianos, pero viven una vida que no se llevan con nadie, que son chismosos, que son mentirosos, que son traicioneros, que son enemigos, que se hacen espirituales pero no lo son, porque no se llevan con nadie, no aman a nadie. Pues entonces, cuando miramos eso, pues entonces dice Jesús en ese capítulo que vendrán del norte y del occidente. Wow. O sea, quiere decir entonces que van a venir gente que se van a salvar y no son los de la casa. Por eso dice que el juicio comienza por la casa. Qué terrible. No por los idólatras, santeros, curanderos, a través de los años y los siglos siempre ha existido eso. Es por la casa. Dios limpia la casa. El tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo bien importante, muy serio, y hay que aprovecharlo. Vas a tener que hacer un balance espiritual, un chequeo a tu corazón y muy atento a las noticias del mundo, porque el reloj de Dios es Israel, porque nación contra nación se ha levantado, porque reino contra reino también, porque hay pestes en muchos lugares, hambre y terremotos, y estamos viviendo los días de Noé. El verso 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Cuando seguimos leyendo la Biblia, en el verso 37 del capítulo 24, estamos viendo la caótica situación de lo que es la fiesta. Cuando leemos los otros versos, estamos viendo que estarán dos en un molino, uno se va y otro se queda. Cuando miramos cómo la Biblia presenta la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, y presenta la iglesia de Sardis, estamos viendo una iglesia con nombre de que vive pero está muerta. Estamos viendo otra congregación de que es tibia, no es caliente, ni tampoco fría, sino tibia, iba a ser vomitada. Y estamos viendo una iglesia
que brinca, que salta, que habla lengua, profetiza, pero no ama a su hermano y ha perdido su primer amor. Pues entonces, el anticristo, cuando se manifieste, va a poner el orden, pero la iglesia no va a estar aquí. Y lo que nosotros estamos viendo es el espíritu del anticristo trabajando en el mundo. Y que la guerra nos está mandando un mensaje de todo lo que va a suceder cuando la iglesia se vaya.